Bueno, decíamos en cuanto a la creación de servicios, sean de la institución o sea de otras organizaciones, de otras ciudades, de toda la provincia. Sí, me gustaría hacer un poquitito de historia, si no te molesta. Sí, Las instituciones en Argentina y seguramente en Latinoamérica y en Europa tal vez, eran todas macroinstituciones que se fueron desdoblando, caían como instituciones a los distintos pueblos, ¿no? O distintos países. Por ejemplo, los Don Orione, por ejemplo, los Camilos, todos esos son movimientos que nacen no sé dónde nacen realmente, porque por ejemplo Olimpiadas Especiales es de la familia Kennedy, pero está ramillado. Acá en la Argentina hay muchísimas instituciones de este tipo, la mayoría ubicadas en Capital Federal y algunas capitales como Córdoba o Salta, que son así como con polos, sí, sobre todo más culturales, a los cuales estas personas que toman era la clase media, la clase alta, digamos, lo que sería el grupo de las señoras, del grupo de las señoras Rosadas de San Nicolás, de San Isidro, bueno, la dama rosa, todo estaba en ese sector, en ese grupo, que son como gente que se juntaba para conseguir dinero para la ejecución de algún proyecto que llevaba algún grupo. Hay servicios que han hecho manzanas, que se tendía a que estos organismos, estas instituciones internacionales, porque además Europa se trabaja mucho así, estuvieran en un gran lugar todo. Bien. Ahí aparece recién en el 76 algunos grupos, y esos grupos son de asociaciones civiles, generalmente que se han peleado o han tenido algún roce con estas instituciones o se han formado. Muy poquitos profesionales, muy poquitos. Y esos profesionales siempre dirigidos o con una gran preponderancia de los médicos, un gran valor. El médico sigue teniendo un lugar importante, aunque todos estamos atrás de que el modelo de atención no sea exclusivamente médico. Esto así empieza, digamos. De ahí, entre el 75 y el 80, aparecen algunas asociaciones libres. Se dio alguna de estas cosas. En aquel momento están los militares y algunos de los militares tienen hijos con discapacidad. De los militares que formaban las cúpulas mayores. Y esos grupos animaron a constituir estas instituciones. Y entre lo sorprendente es que las primeras instituciones organizadas fueron de hijos de autistas. De padres autistas, perdón. Que hoy sigue siendo el gran problema y pareciera que recién empieza. Y te estoy hablando de 1000 años atrás. Es decir, la evolución del autismo, que primero se puso entre la salud mental, eran los psiquiatras los que estaban ahí dando vueltas. Hubo cosas terribles, una época que decía que la falta de afecto de las madres y que las madres no sabían amamantar. Bueno, el vínculo con la madre. Sí, y casi todo no casi todo, porque supongo yo que en otros sectores también había, pero era notable entre los ministros y demás. Después está lo de la polio, y después de la polio aparecen los centros de rehabilitación. Primero el gran centro de rehabilitación ubicado en la capital federal, uno del estado, que era el hospital, no me va a salir el nombre, que está en Devoto, y otro que era Alpi. Y después de ahí, Alpi hace como una cadena de caída y empieza a haber centros de rehabilitación en todos los pueblos. Esta zona nuestra, la zona norte, fue increíblemente la que hizo el cordón más fuerte. Tanto que había en Campana, había en Zárate, estaba
andar en San Pedro, había otro en San Nicolás que no me salió. Bueno, toda la red. Este grupo, como aquel primer grupo de lo internacional, viene con el no cobrar. Es decir, la prestación era gratuita. La prestación gratuita llevó a que estas instituciones se vieran obligatoriamente anexándose con el Estado. Claro. Porque al principio está todo bien, pero después no podía pagar ningún sueldo, ya no había profesionales, de un trabajo brillante que además realmente todavía están en pie estas instituciones, con muchas dificultades para sostenerse. La mayoría, el hospital le da los profesionales o los cargos y demás. Todavía no está el débil mental. El débil mental está en el fondo de la casa. O sea, no salen, no los muestran. Te decía que nosotros entrábamos hasta al galpón del fondo para sacarlos. En el 80, que es el año de la discapacidad, aparece el boom de las instituciones. Por eso todos los de esa época nos llamamos como el PAN, Asociación Pro Ayuda al Niño Discapacidad, ADAD. Todos nos llamamos parecido a Asociación de Panaderos, sería. Y en ese momento aparecen las sin fines de lucro, que era un grupo, una comisión, un grupo de socios que elegía una comisión exactamente igual que un club. La misma estructura y el mismo estatuto de las asociaciones civiles. Las asociaciones civiles cuyas personas que constituyen el organismo rector no son los que pueden cobrar. Claro. Pero sí empieza a sentirse esta cuestión de que hay que empezar a pensar en algún aporte. Todavía no está la ley, todavía no hay obras sociales reconociendo la prestación, algún sindicalista que por ahí te tiraban algunos pesos. El Estado no tenía ninguna apoyatura. Cuando sí, sindicalista decís obras sociales sindicales. Claro, obras sociales sindicales. Y después el Estado, con la ley que todavía está, apoyaba a las instituciones, pero no a las prestaciones. Claro. Sí, de hecho no había un nomenclador, digamos, con cada uno si le parecía te pagaba algo. Claro, sí, ni IOMA, ni PAMI, ni nadie, ni ninguna. A la prestación. Exacto. Podría ser que el Estado te diera algún subsidio, e inclusive capaz con más facilidad, porque éramos tan pocos que la torta se dividía entre muchos menos. O sea, la torta siempre es más o menos la misma. Sí. Hay 3 formas de instituciones gratis, digamos sin fines de lucro, que son las fundaciones, las asociaciones civiles y las cooperativas y mutuales serían, ¿no? La mutual, que fue tanto como la cooperativa, pero después la tomaron para la situación de más, hay algunas que están trabajando todavía, pero dejaron el fin común para ir al tema del comercio, de vender electrodomésticos, una cooperativa del hogar obrero, la deben recordar, son muy jóvenes, pero capaz que la recuerdan. Y las mutuales, que fue el cambio del dinero, las mutuales fueron tomadas para tomar parte del sector bancario. Después están las con fines de lucro, que son las SRL o las sociedades anónimas o el emprendimiento de una persona con un monotributista. Este grupo, que fue en algún momento desprestigiado, yo creo que es el más responsable, porque es el que pone en riesgo su propio capital. Es el que se saca para poner y además el que paga ganancias, el que aporta y el que no recibe apoyatura del Estado. Lo respeto absolutamente, digamos, a todos las instituciones, la gente, los profesionales que se pueden reunir, constituir una asociación y salir. Obviamente que lo pueden hacer hoy, dado el enorme trabajo que hicimos antes, fundamentalmente en la época de Menem, que es donde todo ese periodo de Menem se logró la primera organización de la retribución de las prestaciones para todos. 24.901. Vos pensás que es tan terrible que nosotros en este país la Favaloro se muere porque no le pagan, porque el Estado le dejó de pagar. Sí.
que es un poquito más allá. Es un poco después. No se muere, sino se que mata, se mata, bueno. por no aceptar las condiciones corruptas que le imponen los que gestionaban el Estado en ese momento. O sea, sí. Un poquito más allá, no solo no le pagaban, lo asfixiaban para poder... Claro, es que nos pasó a todos. Lo que pasa es que en el tema de Favaloro la institución era de un costo de funcionamiento muy, muy costoso, porque bueno, nos guste o no nos guste, fue en la época de la Rúa. Digamos, como que todos tienen algo para aplaudir y algo para... que tiene que ver eso con ese concepto espantoso de la sociedad que cree que las personas que nos dedicamos a trabajar por los otros debemos trabajar gratis. Debemos trabajar sin ningún beneficio, debemos tener esta situación de digamos, si lo ve tan mal. Sí, el que pone una fábrica de fideos, nadie cuestiona que se lleve la ganancia o que se pueda ir de vacaciones. Si vos pones un servicio de atención al ser humano, tenés que hacerlo por amor al arte y vivir como de la cadena pública. Inclusive dentro de APAN ha tenido grandes encontronazos en su propio seno a partir de ese concepto, ¿no? O sea, acá lo que hay que garantizar es la calidad del servicio. Exacto. Eso es lo importante, que el servicio reciba dentro de lo que... porque los servicios van cambiando totalmente. Hoy hay, no sé yo, hace 15 años atrás vos llevabas a un chico al neurólogo y le golpeaba la rodilla. Hoy le hace 14 estudios. Sí. Estoy exagerando con los dos ejemplos. Pero la realidad es que ha cambiado notablemente, ¿no? Hoy estamos en la era donde toda nuestra posibilidad de diagnóstico temprano está en manos de aparatología.